Esto pasó hace 5 años. Era un sábado por la noche y regresaba a casa después de un largo día de trabajo en Querétaro. Como ingeniero, usaba la carretera México-Querétaro con frecuencia. Esa noche, decidí tomar una ruta recomendada por un amigo, pensando que me evitaría el tráfico. Ahora sé que esa fue una decisión muy mala. Al principio, todo parecía normal. La carretera era amplia y desierta, rodeada de montañas oscuras bajo un cielo lleno de estrellas. La calma me hizo sentir incómodo, pero seguí adelante. Luego, a lo lejos, vi un destello. Era un auto parado a un lado de la carretera, pero no había nadie dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que debía detenerme, pero decidí seguir. No estoy seguro si tomé la decisión correcta. A medida que avanzaba comencé a escuchar ruidos extraños. Al principio pensé que solo mi mente me jugaba trucos, pero las risas inquietantes y murmullos lejanos me hicieron sentir aún más ansioso. Miré por el retrovisor, pero solo vi la carretera vacía. Mi corazón latía rápido. Tal vez estaba cansado de la semana, pero cada sonido se sentía más real. Justo en ese momento escuché pasos. Sonaban como si alguien estuviera caminando al lado de mi auto. No podía creerlo. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación. Pero las risas se hicieron más intensas, llenando el aire con un tono burlón que más me helaba la sangre. Cada vez que miraba por la ventanilla, solo veía la oscura carretera y los árboles que parecían susurrar secretos. Era perturbador. Disminuí la velocidad, queriendo demostrarme que no era miedo. Tal vez era solo algún animal o el viento. Pero la sensación de que algo me observaba creció, como un peso en mi pecho que no podía ignorar. Mi mente corría en círculos. Pensé que la carretera estaba en mi contra. No sabía qué hacer. Pero en ese momento, una sombra cruzó rápidamente el camino. No pude distinguir qué era, pero mi instinto me decía que debía acelerar. Aumenté la velocidad, pero las risas seguían retumbando en mi cabeza. Con cada kilómetro que recorría, la inquietud crecía. Entonces un pensamiento aterrador se instaló. ¿Y si algo oscuro estaba persiguiéndome? Con cada curva, el miedo aumentaba. Sentía como si la carretera se estuviera cerrando a mi alrededor. Cuando finalmente creí que podría estar a salvo, escuché esas mismas risas más cerca, casi al lado de mí. Lo último que recuerdo antes de llegar a casa fue una voz en mi cabeza que resonó con una pregunta. ¿Por qué no te detuviste? Esa pregunta me heló la sangre. Me di vuelta para mirar, pero no había nadie. Solo la carretera vacía y los murmullos que seguían resonando en la noche. No sé lo que pasó esa noche, pero no he dejado de pensar en lo que vi y escuché. Ahora, cada vez que conduzco por esa carretera, el miedo me acompaña. Capítulo 2. La semana siguiente un aire de inquietud me envolvió. Cada vez que tomaba el camino de vuelta a casa, la ansiedad emergía como un monstruo acechando en las sombras. Decidí que debía enfrentar mis miedos. Así que un viernes, después de un día largo, me preparé para conducir nuevamente por aquella carretera. Esta vez tenía un plan. No iba a dejarme dominar por el miedo. Mientras avanzaba, intenté mantener la calma. La carretera se veía igual, pero había algo diferente en el aire, como si el silencio estuviera cargado de advertencias. Las montañas se erguían amenazantes a ambos lados, sus sombras se alargaban con la puesta de sol, y el cielo tornaba un tono anaranjado. Sin embargo, la sensación de que algo iba mal no me abandonaba. Seguí adelante. Cada kilómetro un desafío a mis nervios. Con la música encendida intenté ignorar esos ruidos en mi mente que se burlaban de mí. Pero cuando pasé por el mismo lugar donde había visto el auto parado, sentí un escalofrío. Esta vez, lo que vi me sorprendió aún más. Ahí, a la orilla de la carretera, el mismo automóvil estaba detenido. La diferencia era que ahora había varias sombras alrededor. Mi corazón se detuvo un instante. Eran figuras, silenciosas, inmóviles, apenas visibles en la penumbra. Intenté contar cuántas eran, pero la oscuridad parecía ocultar sus rasgos. Eran como ecos de lo que había vivido,
pero más intensos, más reales. Decidí que no debía mirar. Aceleré, mis manos temblando en el volante, pero justo en ese momento, escuché una voz, claramente audible, que gritaba: ¡Ayuda! La horrorosa familiaridad de aquel grito me hizo temblar. Me detuve bruscamente, y miré por la ventana. La carretera desierta. Las sombras habían desaparecido. Sin embargo, el eco de la voz resonaba en mi mente. No podía ser solo mi imaginación. Con el corazón palpitando, decidí que debía investigar. Me bajé del auto, reacio pero empujado por una mezcla de miedo y curiosidad. La fría brisa de la noche me golpeó, pero había algo más. Un susurro que venía desde el borde del bosque. Me acerqué. Cada paso se sentía como una traición a mi sentido común. Allí, en medio de la oscuridad, vi algo brillando entre los árboles. Me acerqué un poco más, y descubrí que era una antigua caja metálica, desgastada y cubierta de barro. La agarré con manos temblorosas. Pero antes de que pudiera abrirla, escuché nuevamente las risas burlonas, esta vez tan cerca, que parecían provenir de detrás de mí. Di un salto y la miré, pero no vi nada. Solo oscuridad. Los murmullos se hicieron más intensos, llenando el bosque mientras la tapa de la caja temblaba en mis manos. Necesitaba respuestas, y esa caja parecía contener algo importante. Justo cuando empecé a abrirla, un grito desgarrador recorrió el aire frío. «¡Vete!». Era claro, un aviso. Me detuve en seco, el miedo disparándose en mi pecho. ¿Qué estaba jugando conmigo? Y lo más importante, ¿quién estaba detrás de todo esto? Dejé caer la caja y corrí hacia mi auto, sin mirar atrás. Sabía que había algo oscuro en esa carretera, algo que me estaba buscando. Pero lo que me acechaba y por qué, eso continuaría siendo un misterio. Al menos, por ahora. Capítulo 3. Había pasado una semana desde aquella noche en la carretera, y todavía me sentía en pánico. Cada vez que intentaba dormir, aquel grito retumbaba en mi mente. Decidí que debía hablar con alguien, así que busqué la ayuda de Miguel, un amigo de toda la vida. Siempre había sido una persona sensata, a pesar de sus constantes bromas. Quizás él podía darme una perspectiva diferente. Lo encontré en su taller de mecánica, arreglando un viejo coche. Cuando le conté lo que había sucedido, su expresión se tornó seria. ¿Estás seguro de que no estabas alucinando?, me preguntó, inclinándose hacia adelante. No me gustó su tono, pero sabía que no estaba loco. Te digo que era real. Escuché esa voz, respondí. Miguel frunció el ceño. Estos lugares tienen historias. La carretera puede ser inquietante y la gente a veces ve cosas que no comprenden. Su respuesta solo aumentó mi inquietud. ¿Qué historias?, le pregunté, temiendo la respuesta. Él me miró con intensidad. Los rumores dicen que hubo un accidente hace años. Un grupo de personas se perdió en el bosque. Nunca los encontraron. Mi estómago se revolvió. Esa historia había circulado en el pueblo, pero nunca había puesto mucha atención. Ahora, de repente, todo parecía conectado. Sin embargo, tenía que volver a la carretera. Cada fibra de mi ser me gritaba que volviera, pero no podía ignorar el impulso. Necesitaba respuestas. Así que una tarde, armándome de valor, regresé. Esta vez al llegar, la carretera parecía más oscura, más opresiva. Me detuve en el lugar donde había visto aquel auto y las figuras. Tomé una respiración profunda y salí. La angustia se mezclaba con la curiosidad. Mis pasos resonaban en el silencio, y las sombras parecían bailar con cada movimiento que hacía. Decidí que tenía que revisar el área. Caminé hacia el bosque, mis sentidos alerta. Tan pronto como me adentré, sentí una presencia. La brisa llevaba consigo susurros, como si el bosque estuviera vivo y discutiendo a mis espaldas. «Tú no deberías estar aquí», parecía decirme. Entonces, vi algo que me detuvo en seco. Entre los árboles había una pequeña fogata. Cuando me acerqué, vi que estaba reciente.
como si alguien había estado allí justo antes que yo. El miedo se apoderó de mí, pero la curiosidad me empujó a inspeccionar más. Unos objetos estaban esparcidos alrededor de la fogata. Un viejo reloj, un cabello enredado en un tronco y una bufanda desgastada. Mi mente trataba de entender. ¿De quién eran? ¿Qué había pasado aquí? Todo parecía extraño, como si se me estuviera revelando un secreto oscuro. De repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Escuché ese grito nuevamente, esta vez más fuerte y más agudo. ¡Ayuda! Me giré, los latidos de mi corazón acelerándose. «Por favor, ve», decía la voz, pero no sabía de dónde venía. Sin pensarlo, recurrí a mis instintos y empecé a correr. Saliendo del bosque, miré hacia atrás una última vez. Allí, entre los árboles, vi una figura entre sombras. Un rostro, que parecía estar observándome. No podía quedarme. Ese lugar no era seguro. Mientras corría hacia mi auto comprendí que lo que había descubierto era solo la punta de un iceberg. Había algo más profundo, algo que necesitaba desenterrar. Pero en ese momento, todo lo que quería era escapar. La carretera ya no era un camino cotidiano, se había convertido en el umbral a lo desconocido. Capítulo 4. El sonido del motor de mi auto resonaba en el silencio que dejó el bosque. Sus luces cortaban la oscuridad, pero no me ofrecían consuelo. La figura que había visto me perseguía como una sombra, cada vez que cerraba los ojos, imaginando que la volvería a ver. Cuando llegué a casa, no pude quitarme la sensación de inquietud. La comida me supo a cenizas, y mi mente seguía girando en torno a aquella fogata y lo que descubrí. Revisé mis mensajes de texto, buscando un poco de normalidad en la conversación con Miguel. Pero nada me calmaba en ese momento. La necesidad de respuestas regresaba con fuerza. Decidí regresar a la casa de Miguel a la mañana siguiente. Tal vez él podría ayudarme a entender el significado de todo esto. Al llegar, lo encontré sentado en el porche, tomando un café. Su rostro se iluminó al verme, pero la sonrisa se desvaneció al notar mi expresión. «¿Volviste a la carretera?», preguntó, un leve tono de preocupación en su voz. Asentí. «Vi cosas, Miguel. Cosas que no puedo explicar». Y escuché ese grito. No puedo sacarlo de mi mente. Su ceño se frunció. «¿Y te creíste que era una buena idea regresar? A veces, los lugares tienen maneras de mantener sus secretos». La conversación giró en torno a los rumores, pero nada que Miguel dijera podría aliviar mi creciente angustia. Como si leyera mi mente, él finalmente se levantó. «Hay un viejo amigo en el pueblo que sabe más sobre ese accidente. Vive cerca de la iglesia. Tal vez deberías hablar con él». Tomé nota de lo que dijo, pero aún así sentí una mezcla de temor y determinación. «¿Crees que me dirá algo útil?», le pregunté inseguro. La gente se aferra a sus historias, pero podría darte algunas respuestas. Solo asegúrate de estar preparado para lo que escuches. Al llegar a la pequeña iglesia, me sentí extraño. La familiaridad del lugar no ayudaba a calmar mi inquietud. Encontré al hombre sentado en la parte trasera de la iglesia, un anciano con ojos llenos de historias y un rostro marcado por el tiempo. Se presentó como Don Luis. «¿Qué te trae por aquí, joven?», preguntó con una voz rasposa que evidenciaba años de experiencia. «Necesito saber más sobre el accidente en el bosque, sobre las voces». Escuché un grito, contesté, casi temeroso. Su mirada se tornó seria y su sonrisa desapareció. «Hay cosas que mejor no se toquen», dijo, y mis presentimientos se intensificaron. Un grupo de amigos desapareció allí hace años. Se decía que buscaban algo, pero nunca regresaron. Se oían sus gritos en las noches como ecos del pasado. ¿Ecos? ¿Por qué no encontraron sus cuerpos? La pregunta salió de mis labios sin pensar, pero necesitaba respuestas. «Algunos dicen que el bosque no deja salir a los que buscan, y cuando gritan, lo hacen porque están atrapados en un lugar que no pertenece a este mundo. Debes tener cuidado, chico», advirtió con un tono grave. Mis pensamientos se entrelazaron en una maraña de confusión y terror.
Esa misma tarde, regresé a mi auto, sintiendo que el aire alrededor se hacía denso, como si una tormenta se avecinara. Algo no estaba bien. No era solo un suceso de una noche. Algo más esperaba en el bosque. Mientras conducía, una idea comenzó a formarse en mi mente. Necesitaba volver, pero esta vez no iba a ir solo. Tenía que llevar a alguien conmigo. Alguien que pudiera ayudarme a entender y tal vez enfrentar lo que veía. Pero, ¿quién se atrevería a unirse a mí en esa aventura? No iba a buscarlo solo. La urgencia me empujó a llamar a Miguel. Te necesito, amigo. Vamos a descubrir qué pasó realmente. Lo que no sabía era que al decir esto, estaba abriendo la puerta a algo aún más oscuro. Algo que no podría detener. Capítulo 5. El sol apenas comenzaba a salir cuando vi a Miguel acercarse a mi puerta. Tenía una expresión seria, pero sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y curiosidad. Me hizo una señal y antes de que pudiese preguntarle algo, subió a mi auto. Vamos a hacerlo, dijo, ajustando su cinturón. Su decisión me dio un leve alivio, aunque la tensión en mi pecho seguía presente. Arranqué el motor, y el sonido vibró en el silencio de la mañana. El camino hacia el bosque parecía más sombrío que antes. A medida que nos acercábamos, la vegetación se volvió más densa. Cada árbol parecía más amenazador, como si nos observaran. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Miguel, echándose hacia adelante. No tengo muchas ganas de descubrir lo que pasó si es tan peligroso como dicen. Necesito saber, respondí con firmeza. Ya no puedo seguir con dudas. Lo que vi, lo que escuché, ¿no se siente real? Miguel asintió, aunque sabía que ambos estábamos sintiendo el peso de lo desconocido. Cuando llegamos al claro donde había visto la fogata, la atmósfera se volvió densa. La tierra estaba cubierta de hojas secas y ramas caídas, pero se podía sentir un vacío en el aire. «Esto es solo un lugar, ¿verdad?», dijo Miguel, intentando disimular su incomodidad. «No hay nada aquí». «Intentemos buscar», dije, tratando de mantener la calma. Caminamos juntos hacia donde había estado la fogata. Los vestigios de cenizas eran más oscuros de lo que recordaba. Sin embargo, algo me llamó la atención. Una pequeña piedra pulida, diferente de las que había en los alrededores. La recogí y noté un extraño símbolo tallado en su superficie. No podía identificarlo, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué es eso?», preguntó Miguel acercándose con curiosidad. «No lo sé, pero se siente importante». Volvimos a inspeccionar el área en busca de más respuestas. Mientras revisábamos el lugar, el viento parece cambiar. Se sentía como un susurro, un murmullo distante que solo yo podía escuchar. De repente un grito desgarrador resonó entre los árboles. Paralizados nos miramos con el corazón acelerado. «¿Lo escuchaste?», dijo Miguel, su rostro pálido. Asentí, sintiendo cómo cada vello de mi cuerpo se erizaba. «Viene del bosque», susurré. Sin esperar, comenzamos a adentrarnos más en el área boscosa. El sonido del crujido de las ramas bajo nuestros pies acompañaba nuestra creciente ansiedad. Las sombras parecían danzar alrededor nuestro, ocultando algo. Mientras más avanzábamos, el grito se repetía, más fuerte y más cercano. «Deberíamos regresar», sugirió Miguel, su voz temblorosa. Pero algo dentro de mí me decía que no podríamos dar marcha atrás. Pasaron unos minutos, y a medida que nos adentrábamos más, encontramos una antigua carretera cubierta de maleza. Era evidente que habíamos llegado a un lugar olvidado. Construcciones medio destruidas emergían entre los árboles, como si intentaran ocultar un secreto. «Esto es nuevo», murmuré, observando las ruinas. Eran restos de una vida que alguna vez había existido. Entonces lo vi. Alguien se movía entre las sombras de los árboles. La figura era delgada y se desvanecía tan rápido como la luz del día. Sin pensarlo, me dirigí hacia ella. Miguel me siguió, pero su voz era una advertencia. «Espera, no deberías ir solo». Pero el impulso me controlaba.
No podía ignorar lo que había sentido. Cuando llegué al borde de un pequeño despeñadero, la figura desapareció. Solo había un silencio apremiante a mi alrededor. Entonces, sentí que alguien estaba detrás de mí. Al volverme, Miguel estaba ahí, su rostro pálido. ¿Qué viste?, preguntó con un hilo de voz. Pero antes de que pudiera responder, oí el murmullo nuevamente. Se repetía con cada vez más insistencia, como si me llamara por mi nombre. Sin respuesta, el terror comenzó a apoderarse de mí. Cualquier noción de seguridad se desvaneció cuando el suelo tembló ligeramente. La tierra se desplomó a mis pies y caí al suelo, sintiendo que la conexión con la realidad se deslizaba entre mis manos. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 6. Desperté en un lugar distinto. El aire estaba frío y húmedo. Abrí los ojos lentamente, pero todo a mi alrededor era borroso. Cuando finalmente enfoqué, vi a Miguel a mi lado, mirándome con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Me senté de golpe. La sensación de mareo me invadió. ¿Qué pasó?, balbuceé, tratando de recordar. El último recuerdo claro era el momento en que el suelo se desmoronó bajo mis pies. Miré a mi alrededor y vi las ruinas a nuestro alrededor, pero algo era diferente. Las sombras parecían más densas, como si tuvieran vida propia. Miguel me ayudó a levantarme. Estabas inconsciente un rato. Tenías que haber caído. ¿Sabes dónde estamos? Su rostro mostraba más miedo que antes. No debería haber venido, murmuró. Fruncí el ceño. Ven, tenemos que irnos, dije buscando una dirección. Pero el murmullo había regresado. Se mezclaba con el sonido del viento, y ahora sonaba como si estuviera detrás de mí, frente a mí, a mi alrededor. No sé, Miguel, no me gusta esto. Tratamos de avanzar, pero el camino parecía perderse entre las sombras. De repente, el grito volvió a rescatarse en el aire. Era más cercano, como si esta vez estuviera justo a nuestros lados. Miguel se detuvo. No puedo seguir así, decía entre jadeos. En ese momento vi algo en el suelo. Una antigua inscripción tallada en una piedra, casi cubierta por la tierra. Me agaché, sacudí el polvo y vi el símbolo. Era idéntico al de la piedra que había encontrado antes. Miguel, ven a mirar esto. Él se acercó, pero un terror indescriptible iluminó su rostro. Déselo, apártate de eso, gritó convirtiendo su miedo en una súplica. Algo en su reacción me hizo dudar. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo? Alguien estuvo aquí antes, quizás eso está conectado con las historias que escuchamos, dijo. Su voz temblaba. Mientras hablaba, el viento se intensificó. Las hojas comenzaron a girar a nuestro alrededor, como si estuvieran creando un remolino. Antes de que pudiera pensar en otra cosa, me giré y me encontré cara a cara con la figura que había visto antes. Esta vez, no se desvanecía. Era una sombra. Una silueta que parecía más humanidad que fantasma. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí que me observaba. El murmullo se intensificó. «¡Miguel!», grité empujándolo hacia atrás. La sombra se acercó y el miedo se apoderó de mí. Comencé a retroceder sin saber qué hacer. «No se acerque», murmuré entre dientes, sintiendo que la desesperación comenzaba a inundarme. Pero la figura no se detuvo. No parecía amenazante, a pesar del terror que sentía en mi pecho. A medida que se aproximaba, el murmullo cesó abruptamente. Solo quedó un silencio abrumador. Fue como si todos los sonidos del bosque se silenciaran. La sombra levantó una mano señalando hacia el bosque. «¿Qué estás tratando de decir?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Pero no hubo respuesta. Entonces, en un instante, todo se oscureció nuevamente. Fue un vacío total, como caer por un abismo. Una sensación de terror mezclada con la espera. Cuando la oscuridad se disipó, nos encontrábamos en el mismo lugar, pero el ambiente había cambiado. El cielo se había tornado de un color violeta inquietante,
y la sombra ya no estaba. Nos están observando, susurró Miguel, acercándose a mí. Esa sensación de peligro era palpable. No entiendo nada de esto, dije sintiendo que el pánico comenzaba a aumentar. Necesitamos salir de aquí. Pero antes de que pudiera dar un paso, un nuevo grito resonó desde el bosque. Esta vez, era más que un eco. Era un llamado, y parecía que venía de la profundidad de nuestras peores pesadillas. La inquietante sensación de que estábamos siendo cazados nos empujó a avanzar, aun si no teníamos idea hacia dónde ir. Capítulo 7. Corrí. No sabía si Miguel me seguía, solo podía oír sus pasos pesados detrás de mí. El bosque parecía vivo, sus sombras retorcidas se alargaban, como buscando atraparnos. El cielo violeta apenas iluminaba el sendero que se desdibujaba entre las ramas negras. ¿Hacia dónde vamos?, grité. Mi voz se ahogaba en el eco. No lo sé, respondió. Su frase se perdió entre el murmullo del viento. De repente, un grito desgarrador resonó cerca, y me detuve en seco. Era un sonido que desgarraba el alma, lleno de dolor y desesperación. «¡Apúrate!», rogó Miguel, empujándome hacia adelante. El pánico me impulsaba, y cada paso que daba parecía más lento que el anterior, como si el suelo se estuviera tragando mis pies. Las sombras se arrastraban, su energía oscura era palpable. Un sudor frío recorrió mi espalda y, cuando miré hacia atrás, vi una figura borrosa entre los árboles. Era otro ser, como el de antes, pero esta vez parecía más tangible. «¡No mires!», gritó Miguel, pero la curiosidad, o quizás una compulsión incontrolable, me obligó a girar la cabeza. Esa figura se movía erráticamente, como si se retorciera de un lado a otro, al ritmo del grito que aún resonaba. Mis instintos me decían que era peligroso, que debíamos escapar de inmediato. «Tenemos que salir de aquí ya», dije, y mis palabras sonaron más como un susurro de pánico. Pero, justo cuando decidí despegar mis pies del suelo, tropecé, cayendo de rodillas. Una oleada de desesperación me golpeó. «¡Miguel!», grité al sentir que las sombras parecían acercarse más, dispuestas a devorarme. Él se lanzó hacia mí y me ayudó a levantarte. «Aguanta», dijo respirando con dificultad. En su rostro se veía la lucha entre el miedo y una fuerza interior que no conocía. Antes de que pudiéramos avanzar, sentí que el aire se volvía más denso. Algo más, además de las sombras, nos rodeaba. De repente, el suelo comenzó a temblar, y pequeñas piedras se desprendieron de nuestro entorno. «¡Corramos!», ordené, y comenzamos a correr. Mis piernas pesaban como plomo. Cada zancada era un esfuerzo. Un nuevo grito rompió el silencio, esta vez más cercano. «Es como si estuvieran cerca, como si nos estuvieran rodeando», gritó Miguel. Yo también lo sentía. Podíamos ser presa de algo que acechaba entre la oscuridad. Ya no sabía si correr hacia adelante o buscar refugio. Cruzamos un pequeño claro y allí vi un viejo altar de piedra. Las inscripciones se iluminaban con un brillo tenue, como si fueran un faro en medio de la oscuridad. «Ese lugar puede ser la clave», dije sin pensarlo 2 veces. Tenía que consultar las historias antiguas que escuchamos, como si alguna conexión me revelara un camino de salida. «¿Qué estás diciendo?». «Se están acercando», replicó Miguel con la voz llena de terror. Pero algo en mi interior me decía que debíamos arriesgarnos. Me apreté el pecho intentando calmar mi respiración y corrí hacia el altar. Las sombras parecían estar al acecho, observando cada movimiento. Cuando llegué toqué la piedra y una chispa de energía recorrió mi mano. Al mirar hacia atrás vi que Miguel se resistía. «Ven aquí, rápido», le grité mientras un rayo de luz azul salió de la piedra, iluminando el claro por un instante. Aquel instante fue lo último que necesitaba para comprender que algo oscuro había despertado en nosotros. La energía se intensificó, como si las sombras se prepararan para la confrontación final. Sabía que debíamos enfrentar lo que se nos venía encima, y que juntos teníamos una opción que quizás nos salvaría. El grito se había transformado en un murmullo sutil, y me sentí llamada hacia el altar.
Pero antes de que pudiera pensar en lo siguiente, una sombra se abalanzó sobre mí. «¡Miguel!», grité, mientras el suelo bajo mis pies se desmoronaba una vez más. Capítulo 8. El impacto de la sombra fue brutal. Me derribó al suelo, y el altar se me escapó de las manos. Todo mi cuerpo se tensó mientras la oscuridad me envolvía, incapaz de moverme. Sentí que gritaba, pero el sonido no salía. Mis ojos intentaron enfocar, y fue entonces cuando vi a Miguel luchando por acercarse a mí. «¡No te dejes llevar!», gritó, y su voz era un ancla en medio del caos. Pero la figura oscura, ahora más definida, emergió con fuerza, y su presencia llenó el aire con una energía que cortaba la respiración. Un temor abrumador me atravesó. No solo era una sombra, era una fuerza que parecía alimentarse de nuestro miedo. Con un esfuerzo titánico logré girar mi cuerpo. El altar resplandecía, su luz azul parecía pulsar con vida propia, casi como si llamara a Miguel. «¡Miguel, el altar!», grité, y por un momento, la sombra vaciló. Él se acercó, pero yo sabía que no podía perder la oportunidad. La luz del altar era nuestra única esperanza. Con un grito que atravesó la oscuridad, me levanté, sintiendo como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. La energía parecía responderme, haciendo que la sombra titubeara. «No podemos dejar que nos atrape», dijo Miguel entre jadeos, y su mirada era de determinación. Me estiré hacia el altar, sintiendo que algo profundo se movía en mi interior. Las inscripciones de piedra comenzaron a brillar más intensamente, y un viento helado emergió, como si el mismo bosque estuviera reaccionando. «Confía en mí», le dije, más convencida de lo que sentía. Estaba lista para invertir las energías oscuras en algo positivo. Estiré mis manos hacia el altar, y el rayo de luz se intensificó, envolviéndonos a ambos en un halo brillante. La sombra, que se movía inquieta, comenzó a retorcerse. Sus gritos se convertían en lamentos distorsionados, y el aire se cargaba de una tensión aplastante. Con un movimiento decidido, tomé la mano de Miguel. «Juntos», susurré. Él asintió, y nos concentramos en ese brillo azul. La luz se volvió tan intensa que casi no podía mirar. Era como si quisiéramos amplificar esa energía, atraerla hacia nosotros. La sombra hizo un último intento por atacarnos, pero fue en vano. Al tocar la piedra, una ola de energía nos atravesó, disparando un destello de luz que nos liberó. Todo se desvaneció en un instante. La sombra se desintegró como humo, y el grito se desvaneció en un eco lejano. Desperté de repente, en el claro, el altar ahora tranquilo y estático, como si nunca hubiera habido un peligro. «¿Estamos a salvo?», preguntó Miguel, su voz aún temblorosa. Miré a nuestro alrededor. El bosque parecía normal, pero sentía que algo había cambiado radicalmente. El miedo se disipó, pero una inquietud permaneció. «Miguel, esto no se ha terminado», respondí mirándolo a los ojos. «Debemos entender lo que pasó aquí». Mientras hablaba, un pequeño brillo en el suelo atrajo mi atención. Me agaché y vi un objeto metálico escondido entre las raíces de un árbol cercano. Lo saqué con cuidado. Era un antiguo medallón, con inscripciones similares a las del altar. Cuando lo gocé, una ola de calor recorrió mi cuerpo. Este medallón podía contener respuestas, tal vez incluso un nuevo peligro. «¿Qué has encontrado?», preguntó Miguel acercándose. Mientras levantaba el medallón, el brillo comenzó a oscilar, como si una nueva fuerza estuviera despertando. Un suave silbido llenó el aire, y empezó a tomar forma una imagen etérea que danzaba en el medallón. «Esto es solo el comienzo», dije, sintiendo que el verdadero desafío apenas estaba por llegar. La noche aún guardaba muchos secretos, y un nuevo hilo de aventuras se tejía en nuestra historia. Capítulo 9. Miguel observaba el medallón como si fuera un enigma que necesitara resolver. Yo también estaba intrigada. Se podía sentir la energía emanando de él, vibrando con un latido casi humano. Mientras lo sostenía,
La imagen etérea comenzó a proyectarse en el aire. Una figura femenina danzaba con gracia, y su expresión era tanto de alegría como de tristeza. Fue una visión desconcertante, y mi corazón latía desbocado. ¿Quién es?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondí, sintiendo una mezcla de fascinación y miedo. La figura comenzó a distorsionarse, parpadeando como una llama en la oscuridad. Tal vez, puede que nos esté enviando un mensaje, sugerí. La imagen se detuvo un momento, como si estuviera esperando que captáramos algo, y luego comenzó a moverse de nuevo señalando hacia el bosque. ¿Vamos a seguirla?, preguntó Miguel, y su tono era denso con incertidumbre. ¿Qué otra opción tenemos? Necesitamos respuestas, dije, tragando saliva. Aunque la idea me llenaba de temor, no podía darle la espalda a la curiosidad que se empezaba a encender dentro de mí. Con cautela, nos adentramos en el bosque, siguiendo el rayo de luz que emanaba del medallón. A medida que nos adentrábamos más, los árboles parecían encerrar un aire más denso, como si se apretaran a nuestro alrededor. La visión etérea seguía delante de nosotros, guiándonos como un faro en la oscuridad. Los murmullos del viento se hicieron más fuertes, convirtiéndose en ecos de palabras distorsionadas no del todo reconocibles. ¿Lo oíste, verdad?, pregunté a Miguel, sintiendo que mis nervios estaban al límite. No, solo el viento, respondió él, aunque su rostro delataba que algo lo inquietaba. Entonces, la figura en el medallón se detuvo abruptamente y se desvaneció. Miré a Miguel, y él me devolvió una mirada de preocupación. Esa sensación de urgencia en el aire se hizo palpable. ¡Miguel! Un grito repentino resonó a nuestro alrededor, como un eco que parecía venir de todas partes. Me sobrecogí, y al mirar hacia todas direcciones, noté una sombra en el fondo del claro al que nos dirigíamos. No era la sombra de un árbol, era algo más grande, más imponente. ¿Qué fue eso?, preguntó Miguel, frunciendo el ceño. Su voz contenía un temblor que no trataba de disimular. No lo sé, pero debemos seguir adelante, dije, con el medallón aún en mi mano, su calor ahora compartido con un nuevo tipo de miedo. A medida que nos acercamos, sentí una presión en mi pecho, un tirón que me decía que esta no era una simple búsqueda de respuestas. El claro se iluminó con un fulgor débil, y allí, en el centro, estaba una figura oscura de pies a cabeza. Era indistinguible, pero claramente estaba ahí, en el mismo lugar donde habíamos comenzado nuestra aventura. Esto no es bueno, murmuró Miguel dando un paso atrás. Nuestra única opción es enfrentarlo, dije, aunque mis palabras carecían de convicción. Sin embargo, el medallón comenzó a brillar intensamente, impulsándome a avanzar. Si vamos a hacer lo que sea ahora, dijo Miguel con determinación. Juntos, nos preparamos para lo que estaba por venir. Pero al dar un paso hacia adelante, un temblor recorrió el suelo. Algo estaba a punto de suceder, y la sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba era abrumadora. Luego, una voz profunda resonó en el aire como un trueno lejano. ¿Por qué han venido aquí? La oscuridad en la figura se movió, como un mar de sombras. No estaba claro qué reivindicación traería esa pregunta, pero una vez más, sentí que el destino nos había puesto en el camino de algo mucho más grande de lo que habíamos anticipado. Capítulo final. El eco de aquella voz retumbó en el aire, y la figura oscura se fue acercando lentamente, sus contornos volviéndose más nítidos. Miguel y yo nos miramos con un pánico instintivo, y mientras la sombra tomaba forma, reconocí en su presencia la angustiosa sensación de estar atrapado entre dos mundos. ¿Por qué han venido aquí?, insistió la figura, y su voz parecía provenir de todas partes. Era como si todo el bosque se uniera a su lamento. No encontré palabras. Solo el medallón seguía brillando, como si tuviera su propia voluntad. El calor que emanaba me llenó de fuerza, pero el temor también se coló en mi pecho. Vinimos a buscar respuestas, logré articular, mientras notaba cómo la figura vacilaba al escuchar mi voz.
Miguel se mantuvo a mi lado, su mirada fija en la sombra que parecía vibrar de forma palpable. ¿Respuestas sobre qué? Preguntó con una voz que oscilaba entre el desafío y el terror. ¿Sobre los perdidos? ¿Sobre los que no pueden salir de este lugar? La atmósfera se tornó pesada, y sentí que el tiempo se detenía. Sí, respondí aferrando el medallón como un talismán. Sobre los que escuchamos gritar. Sabemos que están atrapados aquí. Queremos ayudarles. Aquella declaración provocó un silencio tenso. Las sombras que nos rodeaban parecieron responder, como si estuvieran esperando algo. La figura asintió lentamente, y el aire se volvió denso con una carga emocional. Lo que buscan no se encuentra en el tiempo, sino en el sacrificio. Aquella afirmación resonó en mi mente como un eco de desasosiego, e instantáneamente las visiones de quienes habían sido tragados por el bosque atravesaron mi memoria. Ayudar les salvará a ellos, pero también tendrán un precio. Un eco de su existencia siempre quedará en este lugar. Las palabras resonaron con una advertencia que no podía ignorar. Miré a Miguel, y él comprendió mi miedo. ¿Qué quieres decir con eco? Preguntó, su voz temblando. Pero lo que estaba a punto de descubrir era mucho más sombrío de lo que esperábamos. La figura avanzó un paso, y las sombras a su alrededor se agitaron, reflexionando lo oculto. No todo se revela a quienes tienen miedo, dijo, y al pronunciar esas palabras, la luz del medallón intensificó su brillo. Era como si estuviera creando un puente entre los dos mundos, una conexión clara entre lo visible y lo oculto que rodeaba el bosque. Sin poder controlar la acción, extendí el medallón hacia la figura oscura. Su manto de sombra se dispersó, revelando un rostro desgastado y una mirada melancólica. Sentía que me observaba como quien guarda secretos, pero desea liberar algún alma. Al ofrecer esto sellan su destino. Pueden salvarlos, pero perderán parte de lo que son. Este bosque siempre se alimenta. ¿Están listos para el sacrificio? La voz vibró a nuestro alrededor como un canto antiguo, y la opresiva tentación del poder se hizo sentir. Aquel instante se volvió eterno. La verdad de mis decisiones me golpeó con ferocidad. La imagen de las sombras atrapadas danzaba en mi mente, y pensé en aquellos que no habían encontrado la salida. ¿Seríamos valientes fuente de sus rescatadores, o caeríamos junto a ellos? ¿Y si lo hacemos? ¿Nuestros sacrificios significarían algo? Susurré, mirando a Miguel que, después de un momento de duda, asintió con determinación. Estamos aquí, no podemos ignorarlo, que sea el sacrificio que nuestra búsqueda exija. Las palabras de Miguel despertaron fuerzas en el bosque. Aquel poder podía ser una maldición y una bendición. No ocupaba compasión, solo la voluntad de ser liberados de nuestras sombras. Y así, con las manos entrelazadas, nos enfrentamos juntos a un camino desconocido. Mientras el medallón brillaba intensamente, sentí cómo, al hacer la elección, una parte de mí empezaba a desvanecerse, como si una sombra dejara de serlo. Una sensación de frío me recorrió, y al instante, escuché gritos más resonantes, pero no eran los que esperábamos. Eran ecos de agradecimiento. «Estás volviendo a casa», escuché murmurando en el viento. Cuando la luz finalmente se apagó, todo lo que quedaba del bosque era un profundo silencio. La sombra que una vez se cernió sobre nosotros ya no existía, pero la sensación de que parte de nosotros quedaba atrapada en ese misterioso lugar pesaba en el aire. Mientras regresábamos, el bosque parecía más claro, como si un velo se hubiera levantado. Sin embargo, una inquietud persistía, sembrando dudas en mi corazón. ¿Habíamos realmente liberado las almas perdidas, o simplemente cambiaron nuestro lugar con las sombras? Cuando miré hacia atrás una última vez, la bruma había comenzado a disiparse, pero sentía que la conexión nunca desaparecía por completo. Nunca he regresado al bosque. A veces pienso en lo que sucedió, en lo que perdimos y lo que nos persigue ahora. Quizás nunca encuentre respuestas claras a mis preguntas. En el silencio de la noche, cuando escucho susurros en el viento,
Me pregunto si todavía están allí, esperando que alguien los escuche, y me alegra que no soy el único que se quedó con ciertas sombras en el alma,